Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. No es común que un libro de economía de más de 600 páginas y un nivel de abstracción bastante grande sea un bestseller. Sin embargo, este libro del que vamos a hablar hoy, de su autor, que se llama El capital en el siglo XXI, escrito por un economista francés de 42 años, que se llama Thomas Piketty, vendió más de 500.000 de ejemplares en Estados Unidos desde que fue publicado en marzo de este año. Y la novedad, Silvia Mabel, es que en octubre se anuncia la edición en español de esta obra que muchos economistas como Paul Krugman, que vamos a ver sus opiniones en este programa, han llamado el libro de la década. Están fascinados porque realiza, tiene unos descubrimientos de la forma en que funciona el capitalismo, sobre todo después de la gran crisis, de la gran recesión de 2008, que todavía siguen las polémicas. Este será el tema de esta noche en Asuntos Públicos y vamos a ver un informe sobre eso. Pablo, en Argentina hay poca gente que ha leído Piketty, en parte porque no se tradujo al español. Una excepción es Roberto Labaña, algunos académicos como Daniel Heyman y vos, que lo han podido leer o en inglés o en el caso de Labaña en francés. ¿Por qué lo de Piketty llama tanto la atención y ha puesto tan nerviosos a algunos periódicos? Por ejemplo, el Financial Times se ocupó de tratar de demostrar que sus estadísticas estaban equivocadas. Sí, porque el gran tema es la inequidad, ¿no? Digamos, hasta ahora se pensaba que el capitalismo, con todos sus problemas, distribuía el ingreso. Está bien que había ciertas inequidades, pero debido a los estudios que había hecho un economista americano, que fue un premio Nobel de Economía, Simon Kuznets, que estudió que después entre la posguerra, digamos, entre los años 40 y 80, el capitalismo distribuía bastante bien la riqueza. Que el problema de la distribución no era tal, ¿no? Hasta que Piketty lo que hace es encontró datos desde la Revolución Francesa, digamos, desde muy anteriores y hasta la actualidad, y lo que se ve es que la distribución del ingreso, la inequidad, el 1% que más riqueza tiene, está hoy en niveles comparables a la de 1914, o sea, en momentos del capitalismo salvaje, el capitalismo antes de la regulación y de las leyes antitrust de Estados Unidos. Y esto tiene un impacto central, ¿no? Vos habías advertido de este tipo de impacto. Bueno, claro, porque ya venían los economistas americanos advirtiendo sobre este fenómeno del 1% contra el 99%, ¿no? Krugman, Stiglitz y otros decían, bueno, este problema de la inequidad no es neutral porque las economías donde tan pocos tienen tanto, ¿no? Estamos hablando de individuos con fortunas de miles de millones de dólares, así un puñado de individuos tienen tantos ingresos como centenares, miles de millones de personas. Es realmente una cosa, muy difícil de digerir. Esto tiene efectos sobre el crecimiento económico y sobre el bienestar de la sociedad. Por eso es un tema que hay que corregir. Este es el debate central hoy, sobre todo en Estados Unidos, que tiene una economía mucho más inequitativa que las economías europeas, donde con todas las dificultades todavía el estado de bienestar instaurado en la posguerra pervive, ¿no? Ahora, es un fenómeno tan universal la injusticia de la distribución que él demuestra que hasta en Venezuela hoy los trabajadores tienen una porción menor de la renta que la que tenían hace 40 años. Por supuesto, sí, y además el capítulo, lo interesante del libro es que incluye a la Argentina. Sí. Es más, Piketty tiene un equipo de economistas, uno de ellos es un argentino que trabaja en París con él y consiguió datos de la Argentina, por eso cuando aparezca el libro hay que ir a buscar especialmente las referencias de la Argentina, pero veamos de qué se trata en este informe. En la primera parte vamos a tener una introducción general a lo que es esta obra, El capital en el siglo XXI, y su autor, Thomas Piketty. Véanlo. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. This is such a book, Capital in the 21st Century,
by the French economist Thomas Piketty. The book of the season to many, to others, the book of the decade. Reviewers have called it a bulldozer of a book, magisterial, seminal, definitive, a watershed. At 700 pages, it's already a bestseller. What explains that this book has now become a phenomenon? Actually, a lot of what we know about inequality actually comes from him because he's been an invisible presence behind a lot. So when you talk about the 1%, you're actually, to a large extent, reflecting his prior work. But what he's really done now is he said, even those of you who talk about the 1%, you don't really get what's going on. You're living in the past. You're living in the 80s. You think that Gordon Gekko is the future. And Gordon Gekko is a bad guy. He's a predator, but he's a self-made predator. And right now what we're really talking about is we're talking about Gordon Gekko's son or daughter. We're talking about inherited wealth playing an ever-growing role. So he's telling us that we are on the road not just to a highly unequal society, but to a society of an oligarchy, a society of inherited wealth, patrimonial capitalism. And he does it with enormous amount of documentation, and it's a revelation. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Yeah, it's a real Eureka book. You suddenly say, oh, this is not, the world is not the way I saw it. The world, in fact, has moved on a long way in the last 25 years and not in a direction you're going to like, because we are seeing not only great disparities in income and wealth, but we're seeing them get entrenched. We're seeing them become inequalities that will be transferred across the generations. We are becoming very much the kind of society we imagine we're nothing like. Here's Piketty's main point. Capital tends to produce real returns of 4 to 5%, and economic growth is much slower. What's the practical result of that? What that means is that if you have a large fortune, suppose that our family has a large fortune, they can, the inheritors of that large fortune, can live very, very well. They can live extraordinary standard of living and still put a large fraction of the income from that fortune aside, and the fortune will grow faster than the economy. So the big dynastic fortunes tend to take an ever-growing share of total national wealth. So when you have a situation where the returns on capital are pretty high and the growth rate of the economy is not that high, you have a situation in which not only can people live well off inherited wealth, but they can actually pass on to the next generation even more, an even higher share. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. What's the realistic impact of this on working people? There's a direct impact, which is that part of income is always going to go to labor, although that seems to be a diminishing fraction, but the part that comes from capital is going to be in the hands of a very few people. The other thing, which I think is critically important, and he talks about more towards the end of the book, is the political economy. That when you have, what Teddy Roosevelt could have told you and did, that when you have a few people who are so wealthy that they can effectively buy the political system is going to tend to serve their interests. And that is going to reinforce this shift of income. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos.
Do you agree with him that we are drifting toward oligarchy? Oh, yeah. Oh, I don't think that's even, I don't see that there's any question of it. If you look at the, certainly if you look at what we know already, and we're learning more, we know already about the concentration of income, of wealth, you can see that it is growing. You can see that, and you can actually see, I spent a little while just sort of going through the Forbes 400 list. And what you find is already, there's an awful lot of inherited wealth in there. It's no longer a list of self-made men. And of the self-made men, a lot of them are pretty elderly. And those fortunes are going to be passed on to next generation. So no, the drift towards oligarchy is very visible, both casual observation and in the numbers. ¿Auspicia este programa? Claro. Es simple. Es Claro. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 550 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima. 85 años de calidad. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. Syngenta, incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Seguimos en Asuntos Públicos. Hoy estamos haciendo foco sobre lo que se ha llamado el libro de la década en materia de economía y sociedad, la obra de Tomás Piketty, El Capital en el siglo XXI, que pronto será editada en español y que vamos a escuchar, se van a seguramente a renovar las polémicas. Por eso veíamos en la primera parte un adelanto de los principales conceptos de este libro, que sostiene, digamos que lo interesante es que va a contracorriente de lo que se pensaba. Se pensaba que el capitalismo era las personas como Steve Jobs, por ejemplo,
eran los héroes, y este hombre demuestra, Piketty con números, que en realidad la riqueza está concentrada en un puñado de herederos, ¿no? Antiguos nobles ingleses que tienen grandes tierras, o los hijos, por ejemplo, de Sam Walton, el fundador de Walmart, los herederos, figuran entre las 400 personas más ricas de Estados Unidos. Claro, porque el fundamento moral que siempre se plantea es que es un sistema libre y abierto. Aquellos que más trabajen, mejor hagan las cosas, más beneficios van a obtener como retribución a su propia contribución. Lo que se plantea en un sistema tan de hereditario y de concentración familiar es todo lo contrario a la posibilidad de aporte individual, sino a parasitar lo que ya hicieron otros. Y no solo parasitarlo, sino seguirlos sumergiendo en la marginalidad, en la pobreza, a cientos de millones de personas. Y me parece que en ese punto hay algo que no sé cómo lo ves vos, Pablo, que lo leíste muy a fondo. Más allá de la solución que proponga, no se sale de la lógica del capitalismo Piketty, me parece que la contundencia tiene que ver por el escenario que muestra, el cuadro que muestra. Después, cómo se revierte o incluso qué cuestiones lo causaron, es otro tema. No sé cómo... Sí, el libro es bastante factual en el sentido que lo que tiene, la innovación que tiene una base de datos, construye una base de datos, y las afirmaciones que hace están muy sustentadas, no es una opinión, están solamente, ¿no? Están sustentadas en unas series históricas que se pueden discutir si están bien construidas o no, y por ahí vino la polémica, ¿no? Si, bueno, en Inglaterra las curvas eran iguales o no, pero básicamente lo que muestra es en el largo plazo, es un análisis del capitalismo de largo plazo, prácticamente de comienzos del siglo XIX en adelante, que es novedoso, ¿no? No había este tipo de información antes, y eso, bueno, da lugar a conclusiones que son novedosas. Pero vamos a ver la segunda parte del informe, que vuelve Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, fascinado con esta obra y con su autor. Véanlo. Quote, wealth is so concentrated that a large segment of society is virtually unaware of its existence. They have no idea what real wealth means in America. They think that having $1 million makes you wealthy. They think that, or having a salary of several $100,000 makes you wealthy. And while it's certainly true, that's a vastly privileged condition compared with most people, the sheer size of those big fortunes is so far outside our normal experience that it does become invisible. You're never going to meet these people. You're never going to have any sense of what it is that they control. And most people, I think, have no idea just how far the commanding heights are from you and me. Why is, as you said, redistribution such a noxious word in our political system? I think mostly it's just because there's a very effective apparatus of TV and print media and think tanks and so on who hammer against any suggestion of redistribution. They've managed to convince a lot of people that it is somehow un-American, which actually, if you look at American history, that's not at all true, but it's just been pushed very hard in American life. And redistribution, in the minds of a lot of people, means taking money from people like me and giving it to people who don't look like me. And I think that is a big difference between us and Europe. You do know that conservatives are regularly, consistently saying that inequality doesn't matter, that if the very rich were less rich, it wouldn't really make a difference to people out there working for a living? But of course, what Europeans do, which is to tax the rich and use it to provide benefits to people lower down the scale, that makes a big difference. That can make an enormous difference. You can take a few percent of national income, take it away from that top 1% and direct it towards the bottom 20%. That's a tremendous gain in the quality of life of the bottom 20%. So just think about, actually, we have a health reform. It's not the health reform we would have wanted, but it's better than no reform. It's financed in large part with small surtaxes on high incomes. That's, if you actually ask where the money's coming from, a lot of it's coming from an additional tax on investment income, an additional tax on earned income for very high earners. That is going to give
basically everybody in America the guarantee of being able to have essential basic health insurance at an affordable cost. That's a huge change in people's lives, which is being financed in large part by taking a little bit from the top. So a little bit of Robin Hoodism does a lot. You could do a lot more than that. So no one is talking about just, let's punish the rich for the sake of punishing them, but the question is, can you do redistribution in a way that makes us a better society? And the answer is yes. Well, at the end of his book, Piketty is talking about a global tax on wealth. Do you think that's feasible? Well, is it feasible politically? If the United States were behind it, lots of things would become possible. If the United States were to support this, then I think you could pretty much guarantee that enough Europeans would be willing to go along. And while there would be some countries that would, rogue countries that would want to serve as havens for tax evasion, that we would have a lot of leverage over them. So really, it's not that the international global system makes this impossible. It's the U.S. political system that makes it look impossible right now, and that can change. But given the dysfunction of Congress, given the fact that the Supreme Court has in effect decided to enable corporations and the rich to consolidate their hold on our political system, do you have any hope of the kind of change that both Piketty and you would advocate? I think you don't give up hope on these things. We have, look at the American political tradition. Look at one of the interesting things that Piketty says is that serious progressive taxation of high incomes and great wealth is an American invention. We invented it, and we invented it in the early 20th century, right at the peak of our Gilded Age, and somehow we found it in ourselves to find political leaders, people like Teddy Roosevelt, who are willing to say, this is a bad thing. We do not want the society that is emerging here. So I think things can change. If you ask, are we going to get a wealth tax, a global wealth tax before the 2016 election? Well, no, we're not. Might we get one by the 2024 election? Possibly. Take a mass uprising, consistent demonstrations, insurgent politics. How are we going to stem the tide that he says is taking us into oligarchy? There is this ugliness, which can be frightening, but there is also a redemptive streak here and in other places, and that you don't give up hope on this, that given consistent argumentation, given events, and perhaps as people become more aware of what is actually going on, then there is a chance of changing things. Do we know that? No, but there's nothing in what we know now that says that you should give up hope of being able to change this even without catastrophe. Bueno, muy revelador este informe, muy claro y bueno, muy interesante las preguntas de Bill Moyers, que es una leyenda del periodismo, y el entrevistado Paul Krugman, bueno, uno de los economistas más brillantes del mundo. Y lo interesante es que en Estados Unidos se han dado, a raíz de la crisis y a raíz del aumento de la inequidad, movimientos como Occupy, ¿no? Wall Street, que durante décadas nunca pasaba nada, uno no podía esperar este tipo de protestas. Esperaba este tipo de protestas en el tercer mundo, digamos, nunca, jamás en ciudades como Nueva York, Washington, Los Ángeles, etc. Es interesante la pregunta del entrevistador diciendo cómo se va a cambiar esto. Sin grandes movilizaciones y sin grandes posibilidades de lucha, nunca se dan los cambios. No hay pacíficamente, nadie cede y dice, no, la verdad que está bien, deberíamos entregar un dinero. Pero sí está muy bien la posibilidad de una batalla intelectual y moral, una discusión profunda, muy contundente, porque lo que plantean hoy en la sociedad norteamericana es que, aún con gobiernos demócratas, la hegemonía de un pensamiento que incluya a las propias víctimas, que eso es lo hegemónico, ¿no? Es decir, que víctimas de un sistema injusto creen que sus enemigos son los de más abajo, un poquito más abajo, y no aquellos a los cuales habría que dirigir la mirada, ¿no? Ahora, hay una tesis de Piketty muy interesante, y es que la productividad de las empresas, estas grandes corporaciones, finalmente fue mejor que la productividad de la economía, ¿no? ¿Por qué? No, que la riqueza, o sea, la fórmula es la renta. La renta, no la productividad, claro, sino la renta. R es mayor que G, que el crecimiento de la economía. Porque aplicando esos fondos en el capital financiero, digamos, invirtiéndolo en los mercados financieros,
se obtenía más ganancia que... Esa es la muestra de la perversión del sistema. Claro. Que tengan más renta, al revés, con menos, no productividad, sino mayor renta. Claro. Claro. Mayor que sean renta. menos productivas, pero más. Me refería a eso, sí, decir sí, que claro. obviamente tienen una mejor tasa. Y en el medio minuto que nos queda, interesante lo que marcó Krugman de la Corte Suprema de Estados Unidos, dándole la razón a los súper ricos, ¿no? Claro. Que eso es un tema que en la Argentina hoy... Lo va a tener que tener en cuenta. Claro. Absolutamente. Esto fue Asuntos Públicos. Gracias por acompañarnos.